Señor sea edificando a nosotros por medio de su palabra, para que también a mí me habló el Señor y para que les hable también a ustedes. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Padre, creador del cielo, creador de la tierra, mi Señor, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese es mi Dios, ese Dios que siempre los acompañó en todo momento, ese Dios que siempre ha estado con nosotros, ese Dios que siempre nos ha ayudado, nos ha liberado, nos ha sanado de las heridas más profundas que hay en nuestra alma. Ese Dios le alabo, ese Dios de misericordia, ese Dios de poder, ese Dios de fuego consumidor. Ese es nuestro Dios, Señor. Te pongo en tus manos esta enseñanza, que seas tú hablando por medio de mi boca. Ponos nuestros oídos espirituales y nuestro corazón atento a lo que tienes que hablarnos el día de hoy. Que seas tú por medio de tu Espíritu Santo que nos acompañe, Señor, y que no quites tu presencia, mi Señor, de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí, traernos con bien, mi Señor. En todo lo que vamos a decir y lo que estamos en este momento aquí es glorificando tu santo nombre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a que tomen su Biblia y quiero que vayamos a la palabra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Me dicen con un amén cuando ustedes lo tengan. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a empezar del versículo del 1 al 7. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Pueden sentarse, pueden tomar sus lugares, pueden sentirse cómodos. Acuérdense que hoy estamos en día de vigilia. El tema por el cual yo le titulé: ¿perdiste tú tu hacha? ¿Perdiste tú tu hacha? En mi país, una hacha es un pedazo de metal que tiene un hoyo y en el enfrente tiene un tipo de afilamiento para poder derribar, para poder cortar. Se usa para poder trabajar.
Se introduce un palo y con eso se agarra con las dos manos y empiezan a golpear. Depende de la labor y el trabajo que se vaya a hacer. En la antigüedad, en aquellos tiempos, una hacha, ese hierro costaba mucho dinero. Era de un precio, de un valor grandísimo. Y cuenta la historia y cuentan los estudiadores que tenía el valor aproximadamente de un año de salario. Ese es un dato. Pero en este pasaje de las Escrituras es muy interesante que tiene que ver con un milagro que se realizó en el Antiguo Testamento. Un milagro que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Eliseo había sido llamado por el Señor a través del profeta Elías. Elías pasó en cierto lugar, vio a Eliseo trabajando, arando en el campo varias yuntas de bueyes y le tiró un manto que era un distintivo profético del profeta Elías. Era peculiar, en él le lanzó el manto, le puso el manto a aquel hombre y comenzó a seguir a aquel que llamaba a su Señor, a Elías. Iba pasando, ese es un dato para que podamos refrescar en qué consiste y por qué él tuvo ese gran milagro. Amén, gloria a ti, Señor. Era peculiar en él que le lanzara el manto, como les acabo de decir. Le puso el manto a aquel hombre y comenzó a seguir a aquel, el que llamaba a su señor a Elías. A Elías, como después a Eliseo, también le llamaban los siervos, le llamaban los profetas, le llamaban a los reyes mismos, a los cuales ellos profetizaban dentro de la nación judía. Dentro de esa nación, y también le llamaban con una frase o una característica que le decían, Padre mío. Padre mío, tu gente de a caballo de Israel, tu gente a caballo, y eso no solo era una expresión familiar, sino era muy amorosa. Padre mío, tu gente de a caballo. Y eso quería decir que tu fortaleza para tu pueblo de Israel, si tú no estás presente, convivamos, pero si tú estás presente, nos llevas a la mano y vamos a ir sobre la victoria. Seguro vamos a ir hacia adelante, porque esto le decían al profeta, si tú no vas delante de nosotros, delante de tu presencia, no iremos porque necesitamos la presencia de Dios. El profeta representa o es la voz de Dios a un pueblo en necesidad. O sea, el profeta representa la voz, la autoridad que el Señor le da al pueblo en necesidad. El profeta Elías caminaba con Eliseo después que fue llamado, y Eliseo rompió todo lo que tenía y desligado de ese puente, no dejó absolutamente nada a través de los cuales poder regresar, sino que simplemente quiso ir a acompañar a este hombre y a este proyecto de fe. Elías pasaba, miró a este hombre y le cubrió con ese manto profético, y este hombre lo siguió.
porque tenía y creía quién era este hombre. Elías caminaba con él siempre y le enseñaba. Era la forma o característica de enseñar. En un día, Elías se le ocurrió algo interesante para decirle a Eliseo: pídeme lo que sea que yo te dé. Pídeme lo que sea que yo te daré. Ustedes se han puesto a pensar que un hombre de Dios venga y te diga: dice el Señor que le pidas lo que sea y te lo dará. Pues este hombre, Elías, le dijo a Eliseo: gloria al Señor. Y Eliseo pensó seriamente en aquel momento hermoso, la oportunidad de su vida, era la oportunidad dorada, era la oportunidad de pedirle a ese hombre de Dios que podía pedirle, a ese hombre de fe, a ese hombre con esa potencia, con ese ungimiento, con ese poder que el Señor posaba en Elías. Diría: ¿qué le pediré? Fue inteligente y fue astuto y fue algo que realmente se le habrá concedido. Gloria a su santo nombre. Gloria al Señor. Entonces, este hombre que andaba, este hombre que oraba y oraba, así que hacía, fíjense, este hombre, Elías, oraba y oraba y hacía cerrar los cielos por 3 años y medio, pero también oraba y hacía que los cielos se volvieran a abrir. Este hombre se registra al menos 7 milagros que hizo. Este hombre, este profeta Elías, se registran en la vida del profeta. Este Eliseo se sintió tan impactado por la obra que realizó Dios en él, su vida, que le dijo: dame la doble porción de tu Santo Espíritu de Dios que está en ti. Fíjense cómo este hombre le pide: dame la porción doble que está dentro de ti. Y Elías le dijo que era una cosa tan difícil para podérsela dar. Pero recordemos que Elías le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y él le dijo: dame la doble porción de tu Santo Espíritu que está en ti. Elías le dijo que era una cosa difícil que había pedido. Pero si tú me vieres cuando sea levantado, te será dada. Si tú me vieres cuando yo fuera levantado, si tú no pierdes de vista, si tú no pierdes ningún detalle acerca de todo lo que hago para el Señor, si tú estás puestos los ojos hacia tu Creador, en otras palabras, le dice a tu Creador, se te será dada. Elías sabía que Dios le había hecho ver y sentir que iba a ser levantado sin ver la muerte. Acuérdense que espíritu y espíritu le revela. Por eso Elías le dice: si me vieres cuando yo fuera levantado, te será dado lo que pides. Mas sí, no.
Eliseo siguió de cerca a su señor Elías. Nunca lo dejaba. Elías le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, que voy a ir a tal lugar. Y Eliseo le decía: no te dejaré, voy a ir contigo, voy a ir a Jericó, voy a ir al lugar de Gilgal, voy a ir a acompañarte, voy a estar contigo. Porque él deseaba, él anhelaba de ir, de tener la porción, la doble porción que tenía Eliseo, que tenía Elías, perdón. Al ir, y Eliseo le decía: y voy a estar contigo. No quería dejarlo de verlo, y ponía su mirada en él. La Biblia nos manda a nosotros a que nuestra mirada tiene que estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestra mente en el autor y consumador de la fe. Dice los que saben, que después de este momento que Elías le dijo: si me vieres, se te será dado. Dicen los estudiadores y dicen los que saben que eso le dijo: si me vieres, se te será dada, si no, mas si no, no. No pasó un día, hermanos, eso cuentan los estudiadores. No pasó un día, no pasó una semana, no pasó unos meses, no pasó 5 años. Aproximadamente se cree que fueron como 20 años. 20 años durante el hombre fue fiel a Eliseo y le fue fiel para seguir los pasos de Elías y para poder verlo en todo momento y en todo lugar. Siempre estaba con él. Un día, mientras él estaban platicando, ellos estaban caminando. En ese momento, un carro de fuego con caballos que al abrir su boca expulsaban fuego. Se puso en medio de los dos. Esto puede ser algo que lo pudo distraer, fue algo que lo pudo desviar y del concentramiento que él tenía, que no iba a perder la mirada de su amo, no iba a perder la mirada del profeta Elías. Porque si ustedes pueden, como dice en la palabra de Dios, que cuando él iba a ser arrebatado, cuando él iba a hacer, que vino un torbellino y vino unos carros de caballo y había fuego. Usted imagínense en esa escena. Al menos yo digo, a veces nuestra mente dice, nuestros ojos no se cansan de mirar, dice en la palabra. Cualquier otra cosa, luces. Aquí, como aquí estamos ahorita en Santa Fe, estamos en Cleveland, y llegaron unos carros de fuego, y uno va manejando y lo primero que uno hace y voltea. Ya se desenfocó y puede uno hasta chocar. Pero en este caso, Eliseo, se concentró su mirada y su propósito, lo que él quería, lo que él anhelaba. ¿Y qué anhelaba? La porción doble que tenía Elías. Cuando uno mira algo bonito, cuando hay luces, uno se distrae. Algo que uno se puede desenfocar, como no se iba a sentir
esas luces, ese carruaje, esos caballos que traían fuego, claro que se podría desenfocar. Cuando inclinaba, cuando el fuego, cuando ellos relinchaban, o sea, relinchaban los caballos, claro, como les acabo de comentar, claro que les salía el fuego, las llamaradas, que así lo dice en la palabra. Pero la Biblia dice que fue levantado en un torbellino. Algunos dicen y cuentan que solo se vio un carro y fue un torbellino. O sea que nada más él se subió, se levantó y se fue en un carro. Pero otros dicen que un torbellino que solo se subió al carro y se lo llevó al cielo sin ver la muerte. Pero parece que tal vez se haya ido en el carro o no. Solo sé que se fue en un torbellino y fue una distracción para ver si Eliseo, si realmente tenía su mirada puesta en Elías. Fue una distracción para ver si realmente Eliseo se desviaba su mirada de Elías y no en los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Esa distracción viene también a nuestras vidas, hermanos. Esa distracción donde nosotros en momentos de nuestras vidas, que nosotros tenemos que tener la mirada en Cristo Jesús. Vienen momentos, problemas, situaciones en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, o simplemente nos están invitando a pecar y nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Simplemente tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tener nosotros puesto la mirada en el Señor. Y en esos acontecimientos, como le estaba diciendo, que esa distracción muchas veces nosotros desviamos a cada momento las miradas a nuestro Señor por mirar esas cosas y nos distraen. La Biblia nos dice, la palabra nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que todo es lícito, pero no todo me edifica. Que todo me es lícito, pero yo no me voy a dominar por ninguna de estas cosas. Sé que me van a dañar mi alma, mi corazón, mi mente, y no voy a estar al servicio del Señor. Ahora bien, Eliseo comenzó a desarrollar su ministerio profético. Y lo extraño es que, y lo interesante de todo esto, hermanos, es que Elías era el director de una escuela profética. Elías era el director de una escuela profética. Él andaba buscando su sucesor. Y en esa misma escuela estaban los hijos de los profetas, instruyéndose en todo la palabra y instruyéndose en todo como les enseñaban. Pero ninguno de los profetas se encontró la potencia adecuada para poder hacer el sustituto de Elías. Fue a buscar a un agricultor, a un hombre que araba la tierra, un hombre que tenía yuntas de bueyes. A ese fue a buscar.
Fíjense lo curioso de que teniendo el respaldo y teniendo esa escuela de profetas, de hijos de profetas, que los estaban instruyendo, Dios no encontró allí un sustituto. Se estaban preparando. Estaban en las ordenanzas, pero Dios no lo encontró. Fue a buscar a un agricultor, a un hombre que estaba trabajando, porque así dice la palabra. Estaba trabajando, estaba arando a unas, trabajando la tierra de bueyes. A ese fue a buscar. Dios no anda buscando exactamente la gente que esté capacitada al máximo para poder usarlo. Más bien está capacitando. Más bien, si está capacitado la persona, gloria a Dios. Si no está muy capacitado, también gloria a Dios. Porque Dios lo está buscando un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón que esté dispuesto, que a donde Él lo mande, Él vaya. Que esté dispuesto. Dispuesto a obedecer para que el Señor haga la obra en él. Y el Señor lo puede moldear. He escuchado en el transcurso de a varias personas, y he escuchado y dice, es que yo no estoy preparado, es que yo no he ido a un seminario, es que yo no he ido a un instituto, es que. Pero si nos damos cuenta aquí en esta historia, estaban los hijos de los profetas en una escuela bíblica, ponerlo en este tiempo, pero Dios no encontró al que andaba buscando, al sucesor de Elías. Para poder, ¿por qué? Porque el Señor quiere moldear el carácter y quiere utilizarlo y dejarse llevar para que pueda formarse a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Para que pueda realizar la labor especial para la gloria, para su nombre del Señor. El que está preparado, pues gloria a Dios. Será más fácil, podrá hacer las cosas más fácil porque ya tiene un entendimiento, pero eso no es más fácil si ese hombre no es humilde. No será fácil si no es humilde. Será más fácil si hay en él y se humilla a la presencia de Dios. El que no está capacitado dirá, bueno, si el Señor me quiere usar, pues gloria a Dios. No pasa nada. El Señor es el que me respalda. Y si Dios quiere, sea la gloria para su nombre. Pero de todas maneras, sea una o sea la otra, Dios lo que quiere es que nos dispongamos en nuestro corazón poder ser capacitados y moldeados conforme a su voluntad soberana. Eliseo fue así. Eso encontró en él. Encontró lo que no había en aquellos hijos de profetas para poder ser y llevar la obra que el Señor necesitaba. Eliseo entonces, todos aquellos, fíjense, cuando fue levantado Elías, le decían a Eliseo,
había unos ciertos muchachos que le decían, que se burlaban de él, se burlaban de todos aquellos que decían cosas acerca de Elías, que ya se le había quitado la cobertura, y que esa gente se dio cuenta, fíjense nada más, que esa gente se dio cuenta que Eliseo tenía una unción especial. En una oportunidad, en Segunda de Reyes 2:23, no lo vamos a ir a buscar, pero ahí se los pongo para que ustedes vayan. En alguna oportunidad, algunas personas se burlaban de él y le dijeron: calvo sube, calvo sube. Y esa expresión de calvo sube, ¿por qué le llamaban así? ¿Por qué le llamaban de esta manera? Uno piensa, bueno, pues porque no tenía cabello, porque estaba pelón, porque le faltaba. Y por eso se burlaban de él y le decían: sube, calvo, sube. Pero lo que significa exactamente esa expresión es que ya Dios te había quitado la cobertura que tenías de tu señor Elías. Se estaban burlando de él. Y ahora entonces no tenía ninguna cobertura sobre él, que te dice que le quitaron su apoyo para que no pudiera seguir adelante y por lo tanto ya no pudiera hacer nada, porque Elías ya no estaba presente. Pero él les mostró a esos muchachos que lo insultaban y le decían cosas y se burlaban de la unción que reposaba sobre Eliseo. Pero fíjense cómo Eliseo los maldijo a estos 42 jóvenes. Dice la palabra que dos osos salieron. Dos osos salieron al encuentro de estos jóvenes y acabaron con ellos. Si bien en la vida de Elías se encuentran 7 milagros, en la vida de Eliseo se encuentran por lo menos 14 milagros. 14 milagros. Y uno de los milagros, esto es lo que vamos a acontecer. Eliseo pidió la doble porción del Espíritu Santo que moraba en Elías. Cuando usted pide algo, hermanos, cuando usted pide algo al Señor, de verdad, con seguridad, y porque lo dice aquí la palabra, Dios no está jugando, porque usted le pide y Dios responde de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito y de acuerdo por el cual fue llamado. Dios quiere ver su actitud, Dios quiere ver su actitud y quiere cómo vamos a realizar nosotros la labor para Él, para su gloria, para su honra. Y Él va derribando los oponentes. En nosotros, de esta manera es particular, como solo Él lo sabe hacer. En esta oportunidad, Segunda de Reyes, capítulo 6, había acontecido aquel milagro del general sirio. Si se acuerdan que de aquel general sirio donde tenía lepra, donde mandó a llamar. ¿A quién mandó llamar? ¿A quién estamos hablando? Cuando fue a llamar, así es, había entonces, en Segunda de Reyes capítulo 6, había acontecido
aquel milagro de Sirio el general llamado Naamán, que lo narra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán fue limpiado de su lepra cuando Eliseo lo mandó a limpiar, que se sumergiera al río Jordán. Él nomás le dijo, ve al río, ve a ese río Jordán y será limpiado tu lepra. Pero a este general no le gustó el trato que se le estaba dando, porque él quería un trato especial. Él quería, como él era un general, él quería algo de su altura. Él dijo, pues teniendo yo mejores aguas por aquellos rumbos, ¿cómo me dice que venga aquí al río de Jordán nomás para que sea limpiado? Pero no entendía el poderío que tenía Eliseo. Le dijo 7 veces, que 7 veces, pero él no quería porque estaba acostumbrado a otro trato. Él sintió la diferencia del trato acerca del profeta Eliseo. Había una diferencia que Elías había en él. Y Eliseo casi pues no hablaba. Fíjense la peculiar que tenía tanto Elías y Eliseo. Elías hablaba, pero Eliseo callaba. Pero dice la palabra que cuando Eliseo hablaba, temblaban los reyes, temblaban por lo que decía. ¿Por qué? Porque era la palabra profética. Porque era un hombre tremendo y la gente sabía el respaldo de Dios en su vida. Pero lo que sucedió en aquel entonces, que fíjense, un criado con ambición se llamaba Jersis, fue caminando porque Naamán le mandó presentes, le mandó regalos a Eliseo, oro y muchas telas y muchas otras cosas. Pero Eliseo le dijo que no quería nada. Porque cuando Dios hace un milagro, no se compra, porque cuando Dios sana es por la voluntad de Él. Y hay de nosotros que nosotros cobremos un milagro del Señor, como muchos que andan ahí prenogando, venga por el agua bendita, venga por el manto, venga por la unción. Mucho cuidado, porque dice que este ejército, cuando fue y miró todos esos presentes, ese acontecimiento fue un milagro. Por eso él no quiso nada, no quiso absolutamente nada, porque eso fue la voluntad del Señor. Pero este hombre despertó la ambición cuando le llevaban al profeta Eliseo. Ese presente que Sirio le ofrecía, pero Jersi fue detrás de él para decirle que su señor se había equivocado, que su señor quería todos esos presentes, que él quería todos esos regalos, pero se equivocó, pero no se da cuenta. No se da cuenta el daño que hizo. ¿Qué hizo? En medio de lo que él hizo, era un hombre carnal, fue un hombre carnal. ¿Y qué es un hombre carnal? Una mujer carnal es una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, pero no vive una vida sujeta a la palabra de Dios, sino que hace su propia voluntad y vive en rebeldía, que vive no en sujeción delante de la voluntad de Dios. Jersi así era un hombre carnal. Y robó todas esas cosas, pero no las disfrutó. Porque se le volvió la lepra que tenía Naamán, se le devolvió a él. Eso narra la Biblia. Y dice en los últimos versículos del capítulo 5, nos narra, y vamos a ver lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 5,
del 26 al 27. Segunda de Reyes 5. Ahí mismo, una hojita atrás, versículo 26 y 27. Y dice: Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Este tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. ¿Se dan cuenta en ese dos rengloncitos que dice allí muy claramente: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, pero no le dijo, le dijo para siempre. O sea que para siempre iba a tener esa maldición de la lepra, no nomás para él. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las actitudes y acciones y las cosas que nosotros vayamos a hacer, porque nos va a perjudicar no nomás a nosotros, sino a nuestra generación. Tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que vayamos a tomar, porque fueran nomás a nosotros, pero también nos llevamos a nuestra descendencia. A veces las cosas que comentamos, o a veces que hacen los carnales, también me incluyo yo, hermanos, también me incluyo yo como carnal, hace que la obra del Señor no progrese, que no prospere como Dios quiere que nos prospere. A veces somos obstáculo y estorbo y no queremos corregirnos. No queremos que Dios nos limpie como esa lepra, no queremos humillarnos delante de Dios, no queremos confesar nuestros pecados al Señor para que Él nos perdone, Él nos limpie y alcancemos de Él la misericordia. No queremos. Queremos vivir así como estamos, y en el plan de Dios para la iglesia muchas veces está así. Muchas veces estamos así porque nosotros somos la iglesia, no es este edificio. La iglesia somos nosotros, que tenemos que ser limpiados, tenemos que ser purificados, tenemos que ser santos y apartados para el Rey de Reyes, para el consumidor de la fe. Se mira bíblicamente, muchas personas actúan así, que pecaron y encubrieron su pecado, escondieron las cosas, y eso detuvo muchas veces el pueblo de Dios. En un tiempo a veces se detiene, hermanas, por un tiempo, por una semana o por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo nos hemos atrasado nosotros en esas bendiciones? Porque no hemos confesado nuestros pecados, porque hemos encubierto, porque nosotros somos estorbo, porque nosotros mismos actuamos de forma carnal y hemos hecho que las bendiciones de Dios no fluyan plenamente. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? ¿Cuántas veces? Lo que sucedió después de que este hombre, Jersi, fue apartado, comienza algo interesante. Cuando Jersi fue apartado del profeta Eliseo, vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1.
Y dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho, nos es estrecho, ya no cabemos, está en el lugar del cuarto, ya no cabemos, necesitamos agrandar esto porque ya no cabemos los hijos de los profetas. Elías ya había retirado, ya lo había retirado, ya había sido levantado. Elías ya había sido arrebatado, el sucesor era Eliseo. Era el director de la escuela de los profetas. Ahora bien, Jesús ya había sido apartado, el que tenía pecado. Ya había sido apartado de allí. Por eso ahora, fíjense cómo iba creciendo. Porque ya no cabían los hijos de los profetas. Ahora bien, y ninguno de los hijos de los profetas dijo antes, cuando estaba Jersey, que fue apartado, ya no cabemos. Anteriormente, cuando estaba el pecado, no estaban diciendo, y no lo estaban diciendo, ya no cabemos. Pero cuando fue apartado la persona que tenían pecado, empezaron a florecer, empezaron a crecer, empezaron a venir más, empezaron a instruirse. Y ahí empezó, y por eso les dijeron los hijos de los profetas al profeta Eliseo, ya no cabemos más en esta casa, necesitamos ir a ampliarla, necesitamos agrandarla, necesitamos nosotros para estar mejor. Porque hemos crecido. Muchos se han unido a la escuela profética, muchos querían ser portadores de la palabra y de la bendición. Muchos estaban llegando al Señor. Ya no cabemos. Algo interesante que nuestras acciones de carnalidad, pecaminosidad, pueden ser limpiados y entonces ya no ser un obstáculo, sino más bien seamos una oportunidad para muchas otras personas que nos están viendo nuestra manera de caminar hacia el Señor. ¿En qué? En que nos están viendo nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Amén, gloria a ti, Señor. Bien, seamos una oportunidad para muchos, otras personas, para que vean el fluir de Dios en nuestras vidas y que la gente pueda ver en nosotros el deseo de buscar con pasión al Dios vivo de la gloria. Vamos a leer en Segunda de Reyes 6:2 y que dice, y aconteció, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Les dio permiso. Es verdad, estamos estrechos. Vayan a conseguir vigas, a buscar todo lo que se necesite para poder construir una casa más grande. Claro, para poder estar nosotros mejor. Ahí vivían, ahí comían, ahí dormían, ahí los enseñaban, ahí los instruían. Ahí ellos estaban enseñando las enseñanzas del Señor. Ahí tenían su modelo de vida, que era Eliseo, para que le dieran. Eliseo les daba el ejemplo que ellos necesitaban, cómo vivir una vida profética. En el día de hoy diremos una vida cristiana agradable delante del Señor. Ahora bien, nosotros, nuestras decisiones o deseos que compartimos con nuestro Cristo de gloria, Él nos conoce,
Él sabe la necesidad que tenemos. Ellos fueron con Eliseo, tenían una necesidad, tenían que resolver porque ya no cabían. Así nosotros, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, tenemos que ir a la presencia de Dios a buscar y a decirle la necesidad que tenemos a quien, al autor y consumador de la fe. En vez de hacer las cosas a mi antojo y decir que yo hago como yo quiero, al cabo Dios me da la libertad para hacer lo que yo quiera. Pero qué diferencia es cuando tenemos la intimidad con nuestro Creador, ir a nuestro aposento a pedirle. Él quiere que nosotros oremos, que nosotros le hablemos. Él quiere oírnos, Él quiere que le expresemos nuestra necesidad. El Señor ya sabe todo lo que nosotros deseamos, pero Él quiere que nosotros expresemos, que tengamos esa comunión con Él. ¿Por qué? Porque un hijo tiene una necesidad, pero nosotros a veces sabemos, pero queremos que Él venga y nos pida a nosotros como padres. Asimismo, el Señor, para poder, que Él quiere que le hablemos. La comunicación es que yo le hable y Él me conteste. La comunicación es que Él me diga y Él me responda. Es una vía de dos. La vía de la comunicación es así. Si falla esa comunicación con el Señor, si fallamos en oración, si fallamos nosotros en pedirle nuestra necesidad, ¿cómo no nos va a responder? No nos va a poder responder el Señor. ¿Porque fallará la comunicación entre el Padre y nosotros? ¿O hay obstáculos en la comunicación de Él hacia nosotros? ¿Habrá interferencia en la comunicación? El mayor obstáculo en la comunicación, ¿saben cuál es, hermanos? La mayor obstáculo en la comunicación es el pecado. La peor interferencia que existe, la peor interferencia que existe en el mundo espiritual es el pecado. No nos deja que el mensaje de Dios reciba la plenitud en nuestras vidas. Que nosotros, al hablar con nuestro Señor Jesús, llegue a la oración plenamente al trono de la gracia, porque hay pecado que nos estorba, porque hay obstáculos que no nos deja prosperar o florecer como Dios quiere que florezcamos. En cualquier lugar que nos encontremos, Dios no nos va a estar oprimiendo o negando las cosas. Él no nos va a negar, porque vamos y Él sabe lo que realmente necesitamos. Pero aparte de eso, probablemente Dios nos va a decir, al igual que el profeta Elías le dijo a los hijos de los profetas: anda y caminen, hagan y reciban. Eso que ustedes quieren, que yo voy a estar con ustedes y yo voy a ayudarlos, que siempre sigan adelante. Y les dijo, el profeta Eliseo les dijo: vayan y hagan el trabajo que ellos necesitaban. De esta misma manera el Señor dice: vayan y hagan y ustedes pueden. De esta manera también nos dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque siempre los ayudaré, porque siempre los sustentaré con la diestra de mi justicia.
Miren las cosas interesantes que siguieron aconteciendo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, pero en el versículo 3, y dice: y dijo a uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Qué interesante que uno dijo, necesitamos conseguir unas vigas para construir una casa grande para poder habitar. Y él les dijo, anda. Pero otro fue más astuto, más sabio, no solamente quiso hablar con el profeta, pero el profeta, él le dijo, si tú tienes que venir con nosotros, si tú no vas con nosotros, no habrá bendición completa. Te rogamos que vengas con tu siervo. Qué expresión cuando tenemos que hacer nosotros algo. Cuando nosotros tenemos que hacer una labor para el Señor, una actividad, estar en el ministerio, si la presencia de Dios no está con nosotros, no hay unción. Tal vez se habían puesto de acuerdo todos, o tal vez le dijeron a estas personas, o tuvieron esa iniciativa, pero no dijo de manera individual, sino dijo a todos los demás, porque los demás dicen, no dijo nada más en plural, sino dijo él en términos de que fuera con todos. No les dijo, yo no quiero que vengan conmigo, que ustedes me acompañen a mí, sino que le dijo, te rogamos que vengas con tu siervo, te necesitamos. Un día Moisés dijo a Dios, quiero que vayamos a Éxodo 33:15, y un día le dijo estas palabras en Éxodo 33:15. Gloria a Dios a su nombre. Amén. Dijo 33 y versículo 15 dijo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él sabía muy claramente que si la presencia del Señor, no somos nada. Si tu presencia no va a estar con nosotros, no caminamos. Pero dice el Señor, te mandé a mi ángel. Si tú no caminas con nosotros, no caminaremos. Nosotros queremos la presencia de Dios. Nada podemos hacer. Estos hombres son un tipo de tipología de lo que Dios es para cada uno de nosotros. Miren, el profeta es la voz de Dios para un pueblo en necesidad, para un pueblo que necesita edificación, exhortación y consuelo. Y Dios está, por su Espíritu Santo, siempre está con nosotros para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para recordar las cosas que Cristo nos enseña y para que podamos vivir una vida de victoria, una vida de fidelidad en Cristo Jesús, Dios nuestro. Y este hombre les dijo, cuando este varón, este profeta, te rogamos que vayas tú con tus siervos, él no se negó. Eliseo no se negó. Dios está diciendo que hablemos de esta manera y que podemos nosotros
le tomemos en cuenta en cada uno de nuestros proyectos, de nuestras vidas. El Señor quiere que tu presencia, que la presencia vaya en los proyectos de trabajo, en los momentos de temor, que le contamos: Señor, ayúdame porque esto no puedo. Pero cuando no queremos que se dé cuenta nadie del problema que tenemos, que vamos arrastrando y todo lo que nosotros llevamos, y que no queremos que nadie se entere de lo que traemos acarreando, cuando no nos interesa que el Señor esté con nosotros, para que no nos dé su cobertura, o tenemos vergüenza de lo que tenemos que hacer, nos alejamos de Él. No lo tomamos en cuenta. No le hablamos. Y muchas veces pasa así. Cometemos un pecado, cometemos ciertas cosas que no son agradables a Dios y lo ocultamos. Pero debemos ir a la presencia de Dios. Debemos ir porque dice su palabra que el pecado que es encubierto no prosperará. Amén, gloria a Dios. Todos los días de tu vida en la iglesia presente debe ser todas las cosas en nuestra vida deben de ser contadas y deben ser puestas y declaradas al Señor, tu Dios. Si no es así, hermanos, algo está pasando en nuestras vidas. Algo está fallando en tu vida. Si el objetivo principal de estar aquí en este templo no es alabar a Dios, algo está pasando. La Biblia dice que el objetivo de tu alabanza es Jehová de los ejércitos. Es el que se centra en todo la alabanza. Él es tu Dios. Si no es así, de acuerdo con la Biblia, declara que algo está fallando en nuestras vidas. Este hombre le dice, te necesitamos que vayas con tus siervos. La iniciativa fue maravillosa, el deseo fue glorioso. Buscar a la persona indicada, y quién es mejor que esa presencia de Eliseo para acompañarlos a ellos que iban a trabajar, a desarrollar una labor. Tal vez Eliseo no hubiera estado presente, se habían metido en problemas, especialmente a uno que tuvo un accidente terrible, a este hombre que trabajaba duro, que perdió su instrumento de trabajo. Esto fue algo terrible, que este trabajador estaba trabajando para la obra del Señor. Qué desastroso fue que se le pierda el instrumento con el cual él estaba trabajando. Qué tristeza sería, hermanos, que nosotros estemos trabajando a la obra del Señor como este hombre que estaba trabajando y de repente se le zafó su hacha. Qué desafortunadamente es que nosotros se nos pierda las fuerzas cuando estamos trabajando para la obra del Señor. Que se te pierdan las cosas, los utensilios, tu misma vida se deteriore. Entonces no podremos desarrollar plenamente para el servicio de nuestro Dios. Es fácil
Y es difícil mirar a un soldado, todas las características y todo lo que él tiene que pasar para ser transformado y ser un guerrero para ir a pelear a la batalla. Y él tiene que dar y estar en una condición física y excelente. Pero también para este trabajo se requiere disposición para la obra del Señor. Se necesita el corazón, se necesita la disposición en el corazón. Y eso necesitaban los profetas. Y este hombre le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Eliseo dijo, yo iré. A veces pensamos que Dios no nos está apoyando en las cosas que vamos a realizar. A veces pensamos que el Señor no está peleando las batallas cuando estamos haciendo la obra del Señor. A veces no pensamos que cuando se suben aquí a cantar el Señor no lo respaldan. A veces piensan que las damas que están cocinando el Señor no está con ellos. A veces piensan que las maestras que están con los niños el Señor no las respalda. A veces piensan que los que están predicando que el Señor no les va a dar unción. Pero esto, cuando uno le cree al Señor, y esto les dijo, yo iré a realizar, yo iré con ustedes a apoyar las cosas que vamos a realizar. De esa misma manera el Señor nos habla. A veces ni queremos orar a Dios, a veces no queremos orar por lo que tenemos en nuestro corazón, porque nos da pena. Pero es nuestro Padre celestial. Él jamás nos abandonará, Él jamás nos dejará, Él jamás nos avergonzará. El profeta Eliseas dijo, yo iré. Y en el capítulo 6, del versículo 4 y 5, dice, y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha y el agua en el agua, y gritó diciendo, ay Señor mío, era prestada. Ay Dios mío, qué expresión, qué dolor. Porque si les dije en el principio, esa hacha costaba mucho, un salario de un año, era prestada. Dijo, ay Señor, era prestada. Vamos a ver aquí unos puntos de este pasaje. El hombre estaba trabajando, nos dice que el Señor estaba trabajando para la obra del Señor. Mientras trabajaba, no estaba sin hacer nada. En el versículo 5 nos dice, ¿qué dice? Aconteció que mientras uno derribaba un árbol se cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay Señor mío, era prestada. Pero mientras trabajaba perdió ¿qué? Su utensilio para trabajar. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Mientras trabajaba perdió su poder, su habilidad para servirle al Señor. Hermanos, muchas veces nos dedicamos al trabajo, a la obra del Señor, al servicio de la obra del Señor. Nos entregamos al servicio del Señor con todo nuestro corazón. Pero, hay un pero. Caemos muchas veces en el activismo. Caemos muchas veces en desarrollo de la actitud que queremos que se lleve a cabo y queremos que se
finalice, porque caemos en un activismo, porque a veces nosotros desarrollamos y nos esforzamos y hacemos el trabajo, pero a veces caemos en ese error. Se nos olvida que mientras estamos laborando, al final el instrumento de trabajo se nos va. A veces nosotros, hermanos, se nos olvida que mientras estamos laborando y afinando ese instrumento de trabajo, el trabajo que hacemos con nuestras manos, el trabajo que hacemos con nuestra mente, el trabajo con tu corazón, el que trabaja con tu alma, es lo que pone al servicio y la disposición al Señor. Y muchas veces se nos olvida ir a Dios, al Todopoderoso. Se nos olvida para que Él nos saque el filo, para que podamos nosotros tener esa punta afilada, para que tengamos ese brillo, para que siempre estemos afilados y mientras nosotros podamos trabajar. Pero estamos tan afanados. Estamos tan afanados como ese muchacho estaba trabajando, tan afanado, cortando, dándole con la hacha al árbol, que se descuidó de revisar el instrumento de trabajo para ver si el pedazo de hierro no se había salido. Muchas veces esto sucede cuando la gente está trabajando, cuando descuida su herramienta, cuando no la revisa, cuando no está en buenas condiciones, cuando a veces nosotros no revisamos. En la vida espiritual es la misma. Muchas veces estamos sirviendo al Señor en el servicio que realizamos para Dios y dejamos de brillar. Nos opacamos, perdemos toda la unción para el servicio. La gente se pregunta, ¿y por qué? Si estabas sirviendo, si estaba creciendo, ¿por qué, Señor? Si yo lo estaba mirando, que estaba creciendo en tu obra y en tu gloria. Si estaba trabajando, pero el problema es que quisimos honrar al Señor, pero descuidamos la comunión con el Señor. Muchas veces nos interesamos más por la obra de Dios. Muchas veces nos interesamos más por la obra del Señor que por el Dios de la obra en nuestras vidas. ¿Y qué dice el capítulo 5, el versículo 5? Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, como se los había contado, se cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! Ahora bien, mientras uno derribaba el árbol, se le cayó la hacha en el agua. En no darle mantenimiento a nuestras vidas en la presencia de Dios, en oración, hay que orar que nosotros no nos desanimemos más rápidamente que el siervo en la obra del Señor. Porque es fácil, hermanos, estar tan afanados, estar tan de ministerio y estar teniendo los privilegios. Estamos tan afanados, pero a veces olvidamos tener esa comunión con el Señor.
El servicio muchas veces puede ser cansado, puede ser aburrido. Esto de los privilegios puede ser algo demasiado cargado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos los días de culto tenemos algo que hacer para Dios. Porque todos los domingos por lo menos tenemos que venir al culto. Dirán, qué barbaridad. Y algunos desempeñan todos los domingos un privilegio para el servicio de Dios. Y miren, y dicen, otra vez clases, otra vez estar cantando, otra vez estar ministrando, otra vez estar en la puerta, otra vez cocinando, otra vez traer el estado, otra vez estar postrado en la puerta, otra vez. Pero ¿qué creen? Dios todos los días de tu vida te atiende. Todos los días de tu vida te cubre tu necesidad. Él todos los días, cuando le aclamamos, no nos dice, otra vez vienes tú, hijo mío. Otra vez viene esta hermanita o este hermanito a clamar otra vez. Que por más que le doy el consejo de la palabra, viene otra vez. Que nunca resuelve sus problemas, yo nunca le digo otra vez. Señor, guarda a mis hijos, guárdamelos. Guárdame, Señor. Ayúdame, Señor. Pero Él no nos dice, ahí vienes otra vez. El Señor te dice de esta manera. Él no te dice otra vez, el Señor. Él nunca te dirá de esta manera, al contrario, te ama, te bendice, te insiste y te ayuda en tu necesidad. Pero nosotros muchas veces acumulamos muchas cosas, muchas cosas que realmente recalcamos porque la obra del Señor es grande. Amantísimo Señor, y el Señor nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Él dice que estará al pendiente de nosotros. Él dice que la obra es del Señor, que le sirvamos, que el Señor está en medio de nosotros y que Él cumplirá todo lo que nosotros le demos, que le pidamos. Porque Él quiere que seamos brillo. Este hombre se cayó, se le cayó el hacha y era prestada. Ya Él estuvo allí y lo que dice en el versículo 6, y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo y extiende la mano. Y extendió la mano y la tomó. Muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros, Dios nos retira para siempre. ¿Nos retira su voluntad? ¿Nos retira su cobertura? No. Pero en Romanos nos dice, en Romanos 8:29, que tenemos, en Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que Dios no nos ha quitado los dones, que Él no nos ha dado, los dones que Él no nos ha dado y el llamamiento que Él nos da, porque eso es para siempre.
no es un ratito o no es poquito, sino que es para siempre. Si nosotros no lo queremos, eso ya es otra cosa. Pero Él nos manda y nos llama a su servicio y nos ha llamado a hacer la voluntad de todos los días de nuestras vidas. En su palabra nos dice que Él estará todos los días de nuestras vidas y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que no nos ha dado realmente no nos pertenece, porque Él es de Él, somos de Él y Él ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo, que podemos hacer el uso con sus bendiciones y promesas, porque somos sus hijos, que nos corresponde y nos da esas bendiciones. Gloria a su nombre. Si realmente el que no quiera, si realmente Él no quisiera darnos, no nos los daría. Por eso debemos cuidar lo que Dios nos ha dado y debemos cuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios de nuestra vida. El Espíritu de Dios se contriste fácilmente con nuestras acciones pecaminosas. En esta oportunidad, este varón fue al lugar correcto, indicado, fue al profeta Eliseo, fue a decirle su necesidad, reconoció su problema. Hay en ocasiones como nosotros reconocer nuestros problemas, que a veces no lo podemos reconocer, pero es tan importante nosotros reconocer en el estado que nosotros estamos. Nos cuesta reconocer que hemos fallado, que nosotros hemos fallado. No queremos aceptarlo delante de los demás, nos da vergüenza. ¿Cómo voy yo a decirle al Señor, o cómo voy con un amigo a decirle lo que me pasó? Esta persona fue especialmente con el profeta Elías a decirle lo que le había pasado. Hay a veces en nuestras vidas espiritualmente que nos suceden cosas y vamos con un hermano, vamos con una persona a contarle que nos ayuda en oración. Pero es de nosotros, hermanos, de poder ir nosotros a la presencia del Señor y decirle la necesidad que tenemos. Porque solamente ese milagro y esa solamente nos lo puede dar el Señor. Porque Él nos da el socorro. Él no nos va a dejar de su presencia. Él nos va a dar esa cobertura, así como se la dio este hombre a Eliseo, se la dio a este hombre. ¿Qué hizo? El hombre fue honesto y le dijo: aquí cayó. Y le mostró el lugar y le mostró dónde había caído. Eso simboliza, hermanos, que él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Eso quiere decir que esto fue un milagro en la vida de este hombre que él recibió en su vida. Esto fue maravilloso, que él pudo recuperar esa hacha, él pudo recuperar lo que había perdido. El lugar donde había perdido se encontró que estaba flotando. Porque ya no iba a poder, él ya no iba a quedar mal, él ya iba a entregar lo que le habían prestado. Lo interesante de esto es que Eliseo metió un palo al agua y ese palo hizo flotar el hacha. Ese pedazo de palo, ese pedazo de rama que aventó, o ese pedazo, porque dice palo, tipifica la cruz de Cristo para nuestras vidas. A veces el hacha que se ha hundido en el agua estábamos nosotros. De esa misma manera estaban nosotros hundidos en el fango del pecado y de la maldad. Un día Cristo
Un día Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a derramar hasta la última gota de la sangre por ti y por mí. Y cuando esa cruz derramó hasta la última gota de la sangre por la humanidad que estaba hundida y que vio hacia esa cruz y la recibió en su corazón como su Señor y su Salvador de su vida, y comenzó a flotar. Y comenzó a ser una persona diferente, una criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz de Cristo es el milagro especial, aunque es un símbolo de maldición, pero Jesús murió allí por nosotros, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos libres del pecado y de la maldad. Por eso usted ahora puede flotar en las aguas de Cristo, de la gloria. Por eso es que usted ya no está hundido, porque un día clamó a Jehová, Él se inclinó a usted y oyó su clamor. Y le hizo sacar de ese pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Si todos fuéramos gente diferente y encontráramos en el Señor esa bendición, la alegría y la victoria de todos los días de nuestras vidas. Este hombre había perdido su fuente de trabajo, su instrumento de trabajo. Este hombre que estaba al servicio del Señor, este hombre que estaba trabajando, este hombre que estaba al servicio y estaba trabajando para la obra del Señor. Pero se le olvidó tener esa comunión, se le olvidó, descuidó y se le fue quitada su herramienta. Pero cuando venimos al arrepentimiento de Cristo, cuando venimos nosotros al Señor de la gloria y nos refugiamos y le pedimos perdón de nuestros actos y nuestras debilidades, Él otra vez hace florecer y levanta ese pedazo de hierro, que eso significa que nosotros tenemos que estar siempre al servicio del Señor, en su cobertura. Levantemos y oremos al Señor. Amantísimo Padre, mío santo Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu cobertura. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme a mí, mi Señor, que tengo que estar al pendiente de tener esa comunión para que tú estés, Señor, con nosotros, para que estemos día con día, Señor, edificándonos, estar orando, estar trabajando en tu obra, para que no seamos quitada la unción, para que estemos nosotros dispuestos a obedecerte, Padre. Gracias, Señor, te damos porque tu fidelidad ha sido tan grande que nos has demostrado mandando a tu Hijo amado en Cristo Jesús, que has mandado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ti no se pierda, porque derramaste la sangre preciosa carmesí, porque derramaste cada gota, Señor, para cubrir nuestros pecados, para quitarnos ese pecado, y nos diste perdón
de pecado, Señor. Te agradecemos, Señor, porque esta palabra, Señor, esta palabra que me enseñaste, Señor, que tengo que ser cuidadora, tengo que cuidar lo que tú me has dado. Gracias, Padre, aquí están tus hijos, Señor. Aquí están, Señor, y que seas tú, Señor, bendiciéndolos, que seas tú ministrando, que seas tú la fuente, Padre, que ellos necesitan para seguir adelante. Que lo que hagamos no lo hagamos como este hombre que no se fijó y que hizo las cosas a la y se va. Que no seamos nosotros, Padre, que perdamos nuestra cobertura, sino que lo hagamos de corazón, Padre, para tu gloria, para tu honra, y que seas tú respaldándonos, Señor, en todo lo que hagamos. Que seas tú, Señor, que nos guíe, que nos suministre, que nos dé la bendición y que nos dé la cobertura, Padre, que necesitamos, amantísimo Dios. La gloria y la honra sea para ti, mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús. Amén.